Hola, 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 hola. Bienvenidos un jueves más al canal, bienvenidos un jueves más a Claudetentichi. Gracias por siempre estar ahí, mis preciosos, en esta cita que tenemos todos los jueves. Como pudieron ver en el título del video, hoy les voy a estar grabando lo que viene siendo el antes y el después de mi casa. El después ya sé que lo tienen un poco visto por lo que he mostrado a lo largo de mis videos que he hecho acá en casa, pero si no tienen idea del antes. Y sé que me han pedido muchísimo, Clau, haz un house tour. Bueno, todavía no he terminado como tal lo que es la casa, pero en algún momento se los haré para enseñarle cada rinconcito de mi casa. Pero me pareció muy interesante por otros comentarios que recibo a lo largo de mi poca vida en YouTube, de mi poca recorrido en YouTube, de que si no vivo en Cuba, de que si esta no es la parte de Cuba, de que papá, una serie de comentarios un poco a veces desagradables. Y entonces dije, ¿por qué no grabarles lo que era mi casa cuando llegué en esta casa que vivo hoy en día y cómo ha sido un poco el proceso, dónde estaban antes ubicadas las cosas, porque no recibí esta casa como mismo es ahora? Y bueno, toda esa transformación que quiero compartirlas con ustedes, no con esas personas que comentan de esa manera, pero con ustedes sí, mis preciosos. Entonces, si eres de los nuevos por acá, me llamo Clau. Si te gusta el video, incorpórate a esta familia chic por ahí abajo, suscribiéndote, el botoncito rojo que dice suscribirse. Si al final del video les gusta, ya saben, like, compartan, comenten. Ustedes saben cómo es la dinámica. Mis amores, hablando de comentarios, YouTube está teniendo problemas con algunos canales con respecto a los comentarios. Ya me comuniqué con YouTube, ellos están revisando. Por si algún comentario no es respondido, el que me sigue desde hace muchísimo tiempo sabe que yo me dedico a responder uno y cada uno de sus comentarios. Entonces ustedes comenten muchísimo para que así haya movimiento en los comentarios y YouTube les sea más fácil resolver esta situación, porque me encantan y me emocionan muchísimo cada uno de sus comentarios, porque es como si estuviéramos platicando. Cuando ustedes me dejan saber ahí abajo lo que piensan de mí, de mi vida, de mis videos, sus puntos de vista acerca de muchísimas otras cosas. Así que comenten. Ahora sí, como siempre, pónganse cómodos, vayan por un café, por una cerveza, por un agua, por un té, por lo que quieran y prefieran, y acompáñenme en este video. Mis amores, lo primero que quiero hacer antes de adentrarnos en el video como tal es decirle que sé que van a tener muchísimas dudas los nuevos suscriptores del canal y muchísima gente que entran y no son suscriptores y me van a decir que cómo adquirí mi casa, que de qué he vivido viviendo en Cuba de esta manera, etcétera, etcétera. Bueno, a todas estas personas le diré que tengo un videito de preguntas y respuestas donde mis seguidores escogían las preguntas que me iban a hacer para un video y ahí respondí varias dudas, entre ellas cómo adquirimos nuestra casa, de qué hemos vivido en Cuba y cuántas cosas más ustedes puedan tener un poquito de duda en ese video. Al final de este videito les voy a dejar el link y si no, registren en mi canal, ahí se va a encontrar el video, se llama Preguntas y Respuestas. Entonces ahora sí, mis amores, esta casa, nosotros teníamos una casa un poco más pequeña y queríamos como agrandarnos. El nene y yo queríamos ampliarnos un poco y teníamos como una perspectiva de lo que nosotros queríamos. Entonces nosotros estábamos buscando algo, porque el nene y yo nos gusta transformar las cosas, sobre todo a nuestro gusto, y estábamos buscando algo que estuviera para esta zona que nosotros vivimos y hemos vivido casi siempre, que no se saliera de Centro Habana, características específicas, pero sobre todo que no estuviera hecha la cocina, hecha el baño, porque las personas hacen las cosas a su gusto y entonces nosotros preferimos hacerlo todo de cero a nuestro gusto. Muchísima gente quiere comprar una casa que esté, como llamamos acá, de shopping, o como llaman muchísimas personas, y bueno, una casa de shopping puede ser una señora con colorete, una señora maquillada, y puede tener por detrás muchísimos defectos. A nosotros nos gusta todo lo contrario, hacer las cosas a nuestra manera, saber dónde se encuentra cada cable que va por dentro de la pared, cada tubería de agua que va por debajo del piso, anyway, como sea. Entonces, nos demoramos muchísimo para encontrar esta casa. Caminamos, vimos muchísimas cosas en precios demasiado elevados. Esta casa la descubrí en una página y la señora la había empezado a demoler
todo el piso, como ven, estaba todo desbaratado, estaba como si ella lo hubiese empezado a levantar. Todos los baños no existían, ella los había como demolido, estaba casi como en escombro, nada más tenía las paredes, la puerta principal, la puerta del balcón, no tenía puertas en los cuartos, ni absolutamente nada. Y entonces, basándonos en eso, yo, además de que ella lo estaba vendiendo por un precio inferior para hacer la zona donde está, para tener la posición que tiene, este apartamento mío es el mejor apartamento de este edificio donde yo vivo, para ser un edificio capitalista, que aquí los edificios capitalistas por el tipo de construcción son muy pedidos, para tener balcón, todas esas cosas que se valoran a la hora de poner un precio, ella lo estaba vendiendo por un valor inferior, valor que yo incluso le bajé más todavía, porque en Cuba construir es un caos, es una misión súper difícil porque se pierden los materiales de construcción, porque se pierden los materiales de revestimiento de mesetas, baños, etc. El nene y yo casi llegamos a la pandemia así, comprándolo todo, porque ya desde que empezó la pandemia acá en Cuba hasta la fecha, ya construir es una locura total. Un saco de cemento que en su momento llegó a costar 5 CUC, que eran más o menos 120 pesos moneda nacional. Ahora mismo este es el precio de cada saco de cemento. Quiere decir que una construcción se le encarece muchísimo en estos momentos y nadie va a poder construir, si no le costará muchísimo. Vamos ahora a hacer un recorrido por la primera vez que entramos el nene y yo a esta casa, que estaba así. Bueno, como vieron en las imágenes, todo esto de acá era lo que vendría siendo la sala comedor. Acá en Cuba se estila que el comedor venga corrido de la sala. En esta parte de acá está el balcón, que ahí voy a lo que aparentemente fueron las pequeñas cosas que el nene y yo no logramos hacer después de la pandemia y no hemos encontrado quien nos las haga, entonces todavía estamos padeciendo esa parte. Miren, la puerta del balcón todavía no hemos logrado, la hemos mandado a hacer con varias personas, no lo han hecho, se quedan sin materiales, no encuentran los materiales, en fin, acá debe ir una puerta de cristal como todas las ventanas, pero bueno, por el momento estas bellas cortinas enmascaran. Entonces, para que vean que también es difícil, porque en Cuba no solo se trata con contar con un poquito de presupuesto para algo o ahorrar y guardar para lograr algo, sino que también hay otros contratiempos que se nos van de la mano a todos. Esta pared que viene aquí seguía para acá y llegaba hasta aquí exactamente. Creo que hay personas que me dicen que no era la pared original del edificio y doblaba así. Todo esto no se veía, era una pared, porque ella la hizo de un material acá que se llama tipo poliespuma y unas vigas de hierro. Acá se ve como la división todavía de aquella pared. Entonces esto era como otra sección al lado de lo que era la cocina, que era un pedacito de nada. Nosotros lo que hicimos fue tumbar esa pared para darle más espacio a toda esta área de aquí y para que tuviera como más, visualmente fuera como más amplia. Todas estas paredes hasta el fondo nosotros las tiramos abajo para levantarlas de cero, porque pensamos hacer todo el cableado de la electricidad nueva, toda la plomería, las tuberías de agua nuevas. Y bueno, como también esta pared que era la que existía acá se quitó, se tuvieron que quitar las otras porque no estaban en buen estado, queríamos las paredes nuevas. Que ahí es donde yo le digo que no se ve el esfuerzo detrás de cada cosa, porque ustedes no pueden tener la más mínima idea cómo el nene, con ayuda de nuestra familia y un amigo del nene, lograron subir más de 400 bloques que se subieron por el balcón de mi casa. Asimismo con el piso, era como una cadena, una locura tremenda. Yo vivo en un tercer piso y cada cosa que se ha hecho en esta casa ha sido un sacrificio tremendo. Para levantar las paredes, eso sí no lo hizo el nene, eso sí contratamos unas personas que, bueno, acá en Cuba buscar un buen profesional en cuanto a albañil, carpintero, etcétera, es muy difícil, pero a veces son males necesarios. Entonces todas estas paredes nos las levantó una persona, al final nos las terminó de arreglar otra, nos las rezanó otra, en fin, aquí pasaron varias personas que al final el nene por eso tuvo que
tomar las riendas porque era imposible. Algo que les quería contar muy curioso es que el piso este de acá de lo que es la cocina estaba al mismo nivel de la casa y yo quería que tuviera un nivel superior. Quería que estuviera por debajo y toda la casa, lo que es la sala y el resto de la casa tuvieran un nivel superior, pero había que gastar demasiado material en cuanto a cemento y relleno para levantar todo el piso de la casa, de los cuartos y dejar el de la cocina por debajo. Entonces decidí que fuera todo lo contrario, levantar solamente un nivel el piso de la cocina, cosa que se criticó muchísimo. Cada persona que pasaba por aquí decía que por qué la cocina tenía un piso superior al del resto de la casa, que qué mal, que etcétera, pero a nosotros nos gusta romper el molde, como le he dicho muchísimas veces. Bueno, entonces ahora la cocina esta, que ya ustedes saben, sobre todo los que me siguen desde muchísimo tiempo, que a mí me encanta transformar, crear. De hecho me gustaría estudiar diseño, aunque sea de manera informal. Esta cocina no cuadraba de ninguna de las maneras y ahora les voy a explicar por qué. Y esta meseta, acá les voy a dejar imágenes de cómo eran las dos antiguas cocinas de los dos antiguos apartamentos que nosotros tuvimos, mi primer apartamentico y luego el segundo, para que vean que siempre he tenido unas barras altísimas, pero bueno, ya era como que me había aburrido. A mí me gusta que la cocina esté así a continuación de la sala, me parece como más, no sé, más familiar, no sé, es mi idea. Bueno, entonces contratamos a unas personas para que nos armaran lo que es la parte de la cocina, la fundidera y demás. Pero yo en todas las cocinas de las otras dos casas había hecho la cocina en U y así era como yo la quería. No me cuadraba así porque, si pueden apreciar, esta pared se va como abriendo y entonces visualmente desde acá no se iba a ver completamente derecha ni el fregadero, ni la cocina, ni lo que sea que se pusiera ahí. Estuvimos muchísimo tiempo, el nene y yo, diseñando y descifrando cómo lograr que la cocina nos quedara así, bueno, hasta que yo quería que fuera una isla en el medio, pero el espacio no me daba, en fin. Entonces así nació la idea de esta barra. No me gustan las mesas de comedor, sobre todo para los apartamentos. Me gusta cuando tú tienes una casa grande y tienes muchísimos espacios para aprovechar los espacios, pero en un apartamento me gusta más esta parte que la veo como más moderna, como un poco más actualizada en cuanto al tiempo que estamos viviendo. Entonces estas cocinas nos las armó otra persona y el nene se dirigió a enchaparlas y bueno, no lo hizo nada mal. Bueno, mis amores, quería compartir esta primera parte de mi casa. Quiero decirles, con lo que le he mostrado, que en Cuba es muy difícil adquirir una propiedad, sobre todo desde tan jóvenes. Tiene que ser de la manera que la adquirí yo, tiene que ser así, personas que le hereden casas, personas que la familia dividan sus casas en dos. Hay varias maneras, pero no es común que personas jóvenes tengan sus propias casas. Acá en Cuba hay muchísimos problemas de vivienda. Ahora bien, la vida en la ciudad, le he dicho muchísimas veces que en la capital de Cuba se ve muchísimo la variedad de diferencias de clases, sobre todo en muchísimos barrios como Novedado, como El Vedado, Miramar, etcétera, etcétera. Hay personas que viven en Centro Habana y viven bien, hay personas que viven normal, hay personas que viven muy mal, o sea, se ve de todo tipo de personas que viven de diferentes maneras. Cuba no es la excepción de la diferencia de clases. Pienso que en mi caso hay muchísimas personas que están en esta situación y la palabra que yo siempre uso es prioridades. Nosotros tenemos amistades jóvenes que prefieren acceder a otro tipo de cosas, vestirse muy bien, irse a hoteles, comprar
comprar comida, no lo sé. El nene y yo tenemos otra manera de pensar, tenemos sueños, tenemos planes, nosotros siempre nos acostamos y planeamos cosas que tenemos en mente, hablamos de nuestros sueños, de nuestras metas. Somos personas jóvenes, pero somos personas que siempre hemos sido ambiciosas, en el sentido bueno de la palabra ambiciosa, y que nunca nos hemos querido conformar. O sea, nunca te debes conformar hasta que lo bueno sea mejor y lo mejor sea excelente. Y siento que ahí es donde está la diferencia. Si yo me hubiese quedado con mi primer apartamento como mismo a mí me lo entregaron, yo hoy en día hubiese seguido viviendo así y me hubiese gastado el dinero que me entra con mi negocio, con mi trabajo, en ropas, en viajes, en restaurantes, en hoteles 5 estrellas, en todo incluido. Pero no ha sido así porque nuestra meta ha sido otra. Y siento que el lujo, la buena vida, depende de la manera de mirar cada quien. El lujo no es comprar cosas caras, sino es aprender a apreciar lo que tienes, pero nunca conformándote. Y soy una de las personas que si un día me preguntas, ¿tienes todo lo que quieres? Te digo que no, porque siempre voy a querer más y más y más. Soy ambiciosa en el buen sentido de la palabra. Ahora, ¿quieres todo lo que tienes? Por supuesto que sí, quiero todo lo que tengo, y para mí el lujo es, como para cada quien, único y particular. Para mí es tener comodidades en mi casa, comida en mi mesa, aprovechar el tiempo con mi familia, con el nene, con Diego, pasar tiempo juntos, tranquilos, ver una serie, una película. Esas son cosas lujosas para mí, que es una vida de lujo, que no se compran con dinero, que no es llevar una vida cara. Entonces, eso varía según la persona, las necesidades y sobre todo las prioridades de cada quien. Pues nada, espero que hayan apreciado hasta aquí esta primera parte del videíto. Quise mostrarle cada una de las transformaciones que hice en esta primera parte de mi casa, en esta parte de adelante de mi casa. Cuando este video llegue a las 20.000 vistas y seamos 50.000 suscriptores en el canal, voy a hacer entonces sí el house tour de toda mi casa, hasta atrás, hasta atrás, hasta atrás, y van a ver entonces cada rinconcito de mi casa. Entonces ya saben, 20.000 vistas, 50.000 suscriptores. ¿Y cuántos likes, Nel? El Nel está ahí detrás de cámara. 5.000 likes. 5.000 likes. Más o menos 5.000 likes. Así que denle like, compartan el video por las redes sociales que tengan, quieran y prefieran. Si llegaste hasta esta altura del video, agradecidísima estoy. Si eres de los nuevos por acá y no te has suscrito, suscríbete e incorpórate a esta familia y no te perderás ni uno solo de mis videos. Activa la campanita de notificación. Me voy, pero como siempre te dejo muchísimos besos apapachadores y gigantes donde quiera que tú que me estás viendo te encuentres. Chao, los quiero muchísimo.